Domingo de Resurrección. ¿Qué significa eso para todo creyente? Por obvias razones es una noticia de alegría, de gran gozo, pero debemos entender algo, que la resurrección que se dio hace 2000 años es la resurrección del Cordero de Dios. En este día, con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a entender cuál es el Cordero de Dios, si Jesús era el Cordero de Dios y qué implicaciones tiene con nuestra vida. Veamos primero de dónde nace la figura del Cordero de Dios. Y los invito a ver sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán sobre los postes y en el dintel de las casas en el que han de comer. Y aquella noche tomarán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejará de él hasta la mañana, y el que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y trombordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Qué acabamos de leer? La Pascua del pueblo de Israel. Israel era esclavo en Egipto. Y estamos viendo el contexto de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. El primer hijo de toda pareja, humana o animal, debía morir, como consecuencia de que el faraón se rehusaba a permitir que salga Israel de su tierra. Y Dios da un castigo terrible que iba a pasar el ángel de la muerte. Pero para el pueblo de Dios, para Israel, había un cordero que tenía que tener algunas características del cordero, y veamos cuáles son: sin defecto y macho de 1 año, un animal perfecto. Tenía que ocupar el puesto de los primogénitos de Israel para que ellos no mueran. Él tenía que morir en lugar de ellos. El cordero era el animal que Israel sacrificó, mató, para que no mueran sus hijos. Otra característica: la sangre de este cordero debía estar sobre el marco de las puertas. En aquellos días le decían el dintel, para que reconozca el ángel de la muerte que ahí había pueblo de Dios. Otra característica importante: que todos tenían que comer su carne para poder ser dignos de esa salvación. Cuando la Biblia habla del Cordero de Dios, habla de ser perfecto, que tenía que tomar el lugar de los primogénitos de Israel. En la Biblia usted encuentra 31 veces la expresión Cordero de Dios, 2 en el Antiguo Testamento, 1 en los Evangelios y 28 en el Apocalipsis, pero todas las veces se refieren
al que tomó el lugar de los primogénitos, al que tomó el lugar por el pueblo de Dios. Es decir, cuando se habla de que Jesús es el Cordero de Dios, se está diciendo que Él tomó el lugar, así como el Cordero Pascual, el de la Pascua judía, por su pueblo. No debe olvidarse jamás de esto. Empezó en la Pascua como una figura de Jesús y en la actualidad, porque esto es muy actual, Jesús paga en la cruz por nuestros pecados. Hace un momento vimos un documental de que no fue tan fácil la muerte de Jesús. Fue algo de mucho sufrimiento, dolores intensos, 2 veces azotado por látigo. La primera vez por la guardia del Sanedrín, recalcando que el Sanedrín era un cuerpo gobernante de saduceos, los cuales castigaron a Jesús como criminal político, porque estaba levantando una subversión contra el emperador. Y de esto lo acusan ante el procurador romano Poncio Pilato. Poncio Pilato no lo quiso condenar, pero lo hace castigar con el látigo flagelo. El flagelo, el látigo romano, era un látigo con incrustaciones de metal y de huesos para desgarrar la carne. Cuando Jesús caminó hacia la cruz, había sufrido castigos terribles. Ya podríamos decir que Jesús estaba moribundo. Mas aún cuando en la cruz del Calvario cargó el pecado de todo el mundo, y es algo que quizás no podríamos entender, el pecado de toda la humanidad por miles de años, de gente muy mala, de los que mataron millones de personas, de Gengis Khan, Attila, Hitler, hasta los pecados más pequeños, como palabras deshonestas o palabras no acordes. Todos los pecados los paga Él, y en ese momento los tenía sobre su brazo. Un sufrimiento espiritual terrible, un sufrimiento físico sin paralelos en la humanidad, porque fue castigado con saña. Ahora entendamos por qué ese Cordero de Dios tenía que sufrir tanta saña. Entendamos que en los días de Jesús habían algunos grupos religiosos, los más importantes, saduceos y fariseos. Los saduceos eran el grupo gobernante, eran los que gobernaban la parte religiosa de Israel, y Jesús era su opositor. ¿Por qué? Porque el negocio de los saduceos era el dinero. Recordemos algo que ya hemos estudiado. Tú eras una persona que quería llevar tu cordero al templo de Jerusalén y no te lo hacían valer, porque solo podía ser sacrificado un cordero de los que vendían dentro del templo. Ibas a la ciudad a vender el cordero y venías con tu dinero para comprar un cordero. Tampoco valía ese dinero, tenía que cambiarlo por la moneda del templo. Por eso Jesús, en el celo que tenía por la casa de oración, vuelca la mesa de los cambistas. Era un negocio redondo, ellos cambiaban la moneda, vendían el cordero, vendían la carne, vendían la piel y vendían la lana. Entonces, Jesús habla de una verdadera transformación espiritual, de un acercarnos a Dios en justicia y verdad. Y eso era ser enemigo de los saduceos, porque había muchos intereses económicos. Imagínese usted cuánto dinero había de por medio. Cantidades asombrosas. Se dice que en Jerusalén, en cualquiera de las 7 fiestas sagradas, había 1 millón de peregrinos. Entonces estamos hablando de cantidades de dinero que hacían que Jesús sea un enemigo terrible, porque les perjudicaba su bolsillo. Por eso entendamos que Jesús, el Cordero de Dios, tenía que pagar también los pecados de ellos. Ahora, ¿por qué podemos asegurar que Jesús es el Cordero Pascual? ¿Por qué lo podemos asegurar? Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 7,
del 18 al 23. Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las buenas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, y los ciegos ven, y los cojos andan, y los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Recordemos que Juan, el que conocemos como Juan el Bautista, era primo de Jesús y le dio su reconocimiento público el día del bautismo. Pero Juan en prisión tenía dudas. ¿Es este el Mesías de Israel? ¿Es este el enviado para pagar por nuestros pecados? ¿Qué dice Jesús? Anda, dile a Juan todo lo que has visto. Y en ese momento hizo muchos portentos y milagros con personas enfermas, con personas que tenían espíritus malos, con ciegos, con personas que tenían muchas plagas. Porque Jesús es el prometido por Dios. Recordemos que el profeta Isaías 56:6 habla del Cordero que pagaba el pecado por el pueblo. Entonces, Jesús le está diciendo a Juan: mira, yo soy ese Cordero. Yo hago estos milagros de parte de Dios. Estate tranquilo. Juan estaba angustiado. Él sabía que iba a morir decapitado y tenía miedo. ¿Será Jesús el Mesías? Y Jesús le responde a Juan y a nosotros: yo soy el Mesías. Yo soy el Cordero de Dios. El Cordero que tiene la misma figura que lo tuvo en el antiguo Egipto para salvar a Israel. Porque Jesús quita el pecado del mundo. Y para nosotros eso es lo más importante. Veamos 1 de Pedro, capítulo 1, del 17 al 19. 1 de Pedro, capítulo 1, del 17 al 19. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted invoca al Todopoderoso? Debe saber que usted fue rescatado del reino de Satanás, fue rescatado de la corriente de este mundo, no con oro ni con plata, que debemos de tenerlo en mente. El Señor en la cruz del Calvario paga por la salvación de su alma. No lo está pagando para hacerlo a usted rico. Escuchaba en los pasados días un pastor en la televisión que decía que se conocía si un hombre era salvo porque tenía una casa elegante o una gran hacienda. No. El Señor Jesús paga por la salvación de su alma, no por su prosperidad económica. El Señor Jesús paga por la vida eterna, no por la salud momentánea de este mundo. Cuando Lázaro resucitó, después de que Jesús lo levantó entre los muertos, después de unos años volvió a morir. Pero Jesús le está dando la vida eterna, la salud eterna. Y usted debe entender que está en la salvación de su alma.
¿Cuál fue el precio de eso? Fue la sangre de Jesús. Por eso debemos tener claro que la figura de pacto con Dios no existe. Y venimos que se levantan ofrendas extraordinarias por la salvación de su alma. Se pagan cultos especiales por eso. Cuando sabemos que es la sangre de Jesús la que paga. La Biblia nos da mecanismos económicos para salir adelante como congregación, que son diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas no habla de que usted compra la salvación de su alma o hace un pacto especial con Dios con oro o con plata. No, mis amados hermanos, no. La Biblia es muy clara con respecto a eso. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, no con oro ni con plata, porque Jesús es un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús no vio pecado, Él no cometió pecado. Todos los seres humanos somos pecadores, y mientras más cristiano eres, más lleno del Espíritu Santo eres, te sientes más pecador. Porque tu justicia la comparas con la del Señor. Tu santidad es comparable con la del Señor. Y eso siempre nos va a hacer sentir inmundos, pecadores. Y nosotros tenemos que venir ante el Señor siempre pidiendo perdón. Porque tenemos que ser moldeados y perfeccionados como lo es nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús muere en la cruz y resucita. Y tenemos pruebas que Jesús resucitó. Y pruebas muy grandes. Algo interesante. Cuando Jesús es tomado preso, ¿qué pasó con sus discípulos? Con excepción de Juan, huyeron. Pero ¿qué pasó cuando lo vieron resucitado? Tomaron valor. Tomaron valor. Y sabemos que con excepción de Juan todos fueron martirizados, lanzados en aceite hirviendo, crucificados, decapitados. A Santiago lo lanzaron del pináculo del templo al piso. ¿Por qué? Porque vieron al Cristo resucitado. Porque Jesús resucitó. Y eso es el significado de que Jesús es el Cordero de Dios. De que ese Mesías enviado por Dios iba a resucitar. Y los invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15 del 16 al 23. 1 Corintios capítulo 15 del 16 al 23. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron con Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Jesús es la base del Evangelio. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, sus 66 libros, están cimentados en la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, es vana nuestra fe. Es mentira lo que predicamos. Estamos creyendo un cuento, una fábula. Pero Jesús resucitó y por eso nosotros estamos seguros que nosotros vamos a resucitar y nuestro evangelio es verdadero, porque nos estamos acercando a un Dios vivo que cumple sus promesas. Van a resucitar con Cristo primero las primicias, los que Dios les va a dar la facultad de juzgar a vivos y a muertos. Luego el pueblo del Señor va a resucitar, porque mi querido hermano, entienda algo. El Señor paga por la salvación de su alma. Y hoy día nos recuerda el Señor
el Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que el Mesías resucitó, y si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Mis queridos hermanos, la muerte no es un adiós, es un hasta luego. Todos vamos a resucitar. Quiera Dios que el Señor nos tenga como primicias del Señor. Quiera Dios que el Señor nos tenga como el pueblo del Señor. Recuerde usted que hay creciendo junto el trigo y la cizaña. El trigo es el pueblo que se desespera por Dios, que quiere servir a Dios, que quiere trabajar a Dios, que quiere ofrendar, que quiere diezmar. No porque se lo exijan, sino por amor al Señor. O los que van al culto si es que quieren, si es que pueden, si es que no tienen otra ocupación, que trabajan para Dios. A veces sí, a veces no. Nosotros debemos ser el pueblo del Señor, el pueblo consagrado al Señor, porque al ser el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, nosotros vamos a resucitar con Cristo, porque hoy día los cielos gritan que el pueblo de Dios va a resucitar, así como Cristo resucitó, mi amado hermano, porque Él quitó nuestros pecados en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa pagó todas nuestras ofensas. En estos días hay muchas procesiones de grupos religiosos. En Navidad, mis queridos hermanos, hay muchas figuras de niños diciendo que es Jesús. Y nosotros, el pueblo de Dios, debemos estar claros que no podemos seguir esa corriente. Veamos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 55 al 56. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amados hermanos, Jesús resucitó y está a la diestra de Dios. Jesús no es un bebé. Jesús ya salió de la cruz hace 2000 años. Él está a la derecha del trono de Dios y es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nuestros pecados. El día de hoy nosotros, el pueblo del Señor, estamos para gritarle al mundo: Jesucristo vive. Estamos para declararle al mundo que Él venció la cruz, la muerte y Satanás. Y como Cristo resucitó, el Cordero de Dios, nosotros vamos a resucitar. Yo te invito a que te animes y te alientes en tu vida, en tu salud, en la vida de tus seres queridos y en la salud de tus seres queridos. Porque así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Es importante tener claro eso. Y amados hermanos, que la sangre de Jesús los cubra, los guíe y los dirija para todos estar juntos en la patria celestial. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante en Cristo.